Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 35 y versículo 1, donde dice: prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo. Estaré también dando la referencia de la Biblia Estándar Americana 1995, donde dice: entonces Eliú continuó y dijo. Nótese que Eliú dijo además que Job se ha hecho a sí mismo más justo que Dios, al sostener que no había recibido su merecido. Sus pretensiones de mérito y recompensa por la justicia se cumplen con la consideración de que Dios es demasiado elevado para ser beneficiado por la virtud o perjudicado por el vicio del hombre. Las acciones humanas redundan en bien o en el mal del hombre mismo. Y nótese que, sin embargo, Dios no es indiferente a las acciones de los hombres, aunque en tiempos de sufrimiento no escuche sus vacíos gritos de ayuda. Y no son escuchados porque carecen de humildad y fe, no porque Dios no sea un gobernador moral del universo. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? También dice: ¿crees que esto es conforme a la justicia? Dices: mi justicia es más que la de Dios. Por tanto, ¿puedes en tu conciencia, pensándolo bien, aprobar lo que has dicho? Note que no es que Job haya dicho esto en términos expresos, sino que dijo aquellas cosas de las que esto podría parecer seguir como que Dios lo castigó más de lo que merecía o esperaba, considerando todas las cosas, y que si podía ser admitido para debatir su causa con o ante Dios, ya que no dudaba en llevarla a cabo y obtener esa facilidad y favor de parte de Dios, que de otro modo Dios no le daría. Pero esta acusación contra Job la prueba en el versículo siguiente, donde dice en el versículo 3, ¿por qué dijites? ¿Qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? También dice, ¿por qué decís? ¿De qué te sirve? ¿Qué provecho tendré más que si hubiera pecado? La explicación de esto en Job capítulo 35 y versículo 2, porque tú dices a ti mismo como si fuera una persona distinta. ¿De qué te sirve tu integridad? ¿Qué beneficio tengo yo por integridad más que debiera de tener y por mi pecado? Es decir, más que si hubiera pecado, como señala el versículo 9. Ya que Job había dicho que los impíos que usan estas mismas palabras no sufren por ello, como señala el capítulo 21 y los versículos 13 al 15, por lo cual virtualmente sancionó sus sentimientos, como también considerando su propia justicia como dándole un derecho a la extensión de pruebas y por lo tanto considerando que como estaba afligido, no obstante la justicia no es el provecho. Y note que él mismo cambió de personas de oblicuas a directas. Y esto ocurre en el capítulo 19, versículo 28 y capítulo 22, versículo 17. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. También dice: yo te responderé y tus amigos contigo. Comienza aquí hablando de tus compañeros, es decir, aquellos que son de tu opinión o con quienes te asocias de esos discursos y carruajes, los cuales parecen significar no de los tres amigos de Job,
como muchos así lo entienden, porque sus opiniones eran contrarias a la de Job en este punto, sino de hombres malvados, con quienes se dice que Job andaba en compañía por esta misma opinión o afirmación, como señala el capítulo 34, versículo 8 y versículo 9. Y a estos hombres, a los que aquí llama los compañeros de Job, en parte porque están muy dispuestos a tocar la misma cuerda y acusar a Dios y justificarse a sí mismos en todas las ocasiones, y en parte para despertar a Job a una revisión más seria de sus afirmaciones anteriores al presentarle cuya causa defendía y quienes eran sus cómplices y colegas en esta opinión. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. También dice: mira a los cielos y verás, y he aquí las nubes son más altas que tú. Cuanto más Dios, que está muy por encima de todos los cielos, es más alto que tú. Y por lo tanto Dios está fuera del alcance de toda ganancia o pérdida por tus acciones, ya que si tu bondad no te beneficia a ti, es seguro que no le beneficia a Él. Y por lo tanto, no importa ninguna obligación sobre Él de complacerte o recompensarte por ello, excepto en la medida en que Él mismo se haya obligado graciosamente, y por tanto no puedes acusarlo de injusticia por haberle afligido, ni pretender que has merecido un mejor trato de Él. Y esta distancia infinita entre Dios y tú debería hacerte pensar y hablar más con modestia y reverencia de esa gloriosa majestad. Continuar con el versículo 6, donde dice: si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? También dice: si has pecado, ¿qué haces contra él? Y si vuestras transgresiones son muchas, ¿qué hacéis con él? Comienza diciendo: si pecas, ¿qué haces contra él? Los pecados del hombre contra Dios no pueden dañarlo, ni tampoco disminuir su poder o rebajar su dignidad, ya que solamente pueden herir al pecador mismo. Dios no lo castiga porque le hagan daño, sino porque son discordias en la armonía de su universo moral, o también porque sus transgresiones se multiplican. Es decir, si persistes en un largo curso de pecado y agregas rebelión a la transgresión y autocomplacencia a la rebelión y multiplicas tus palabras contra Dios, como señala Job capítulo 34 y versículo 37, incluso entonces, ¿qué le haces? ¿Qué daño le afliges? Ninguno. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? También dice: si eres justo, ¿qué le das? ¿O qué recibe él de tu mano? Comienza diciendo: si eres justo, ¿qué le das? Por paridad de razonamiento, así, y note esto, como nuestros pecados no dañan a Dios, nuestra justicia no puede beneficiarlo. Como dice David: mi bondad no llega hasta ti. Salmo 16, versículo 2. ¿O qué recibe él de tu mano? Siendo ya todas las cosas de Dios, no podemos más que darle lo suyo, ya que realmente no podemos aumentar sus posiciones, ni tampoco su gloria ni su felicidad. Tampoco podemos, como algunos han supuesto, que podrían ponerlo bajo una obligación. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: al hombre, como tú dañará tu impiedad,
y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. También dice, tu maldad es para un hombre como tú y tu justicia es para un hijo de hombre. Tu maldad puede herir a un hombre como tú y tu justicia beneficiará al Hijo, más bien al Hijo del Hombre. Job no debe de pensar, quiere decir Eliú, que debido a que sus buenas acciones benefician y sus malas acciones perjudican a sus semejantes, por lo tanto, también deben en un caso perjudicar y en el otro beneficiar a Dios. Pero note que los casos no son paralelos, ya que Dios es demasiado remoto, demasiado poderoso, demasiado grande para ser tocado por sus acciones. Job ha hecho mal, por tanto, al esperar que Dios necesariamente recompensaría su justicia, haciéndonos prosperar, feliz vida, y peor aún, al quejarse por sus expectativas, han sido completamente defraudadas. Es por su mera bondad y generosidad espontánea que Dios recompensa a los piadosos. Tengas en cuenta. Continuar con el versículo 9, donde dice, a causa de la multitud de la violencia claman y se lamentan por el poderío de los grandes. También dice, por la multitud de opresiones claman ellos, claman por ayuda a causa del brazo del poderoso. La multitud o grandeza, se supone que este versículo contiene un argumento para probar lo que dijo Job en el capítulo 35 y versículo 8, que la maldad de un hombre puede dañar a otro. Pero más bien parece comenzar un nuevo asunto, y habiéndolo respondido, una de las objeciones de Job pasa a otra, que sin embargo pudiera ser que aquello de lo que Job se había quejado a menudo, que clamó a Dios y Dios no escuchó su clamor, a lo que Eliú responde por otro lado con un caso paralelo de hombres que claman por opresión, a quien, sin embargo, Dios no escucha ni ayuda, y eso por razones justas, que deja a Job para aplicarlo a sí mismo. También se puede observar que lo que Job había alegado en el capítulo 24, versículo 12, y que podría parecer reflejar la providencia de Dios. Esto, por lo tanto, Eliú aquí repite en este versículo y responde en el siguiente. Sigue diciendo llorar, no solo para murmurar y quejarse, sino para clamar a causa de los dolores de la opresión y para clamar a los opresores u otros por piedad y ayuda, por causa del brazo de los poderosos, porque sus opresores son demasiado fuertes para ellos. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que dé cánticos en la noche? También dice, pero nadie dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche? Comienza diciendo ninguno, es decir, pocos o ninguno, ya que pocos son llamados y contados como ninguno, tanto en la Escritura como en otros autores, del gran número de personas oprimidas. Sigue diciendo ninguno, con seriedad o sinceridad, y puede que no, sea tanto como de palabra y de profesión. Sigue diciendo, ¿dónde está Dios? Note que aúllan y claman de los hombres, ya los hombres, pero no buscan a Dios, ya que no lo reconocen en todos sus caminos, no lo alaban por esas comodidades y libertad y estado y obras de misericordia que Dios les dio. Y por esta ingratitud pierden sus misericordias. Y por tanto, si Dios permite que los opresores se los lleven,
no tienen absolutamente ningún motivo para quejarse de Dios, sino solo de sí mismos. No se dignarán orar a Dios y no lo harán con seriedad y fervor, ni para continuar ni para restaurar sus misericordias perdidas. Y por tanto, si Dios no escucha ni mira sus gritos brutales, que surgen solo de un sentido natural de su miseria, no es extraño ni injusto. Continúa diciendo, mi Hacedor, el único que me hizo y cuyo poder y providencia me preserva cada día, y el único que puede protegerme y liberarme, todas las cuales eran obligaciones para ellos de alabar a Dios y orarle y depender de Él, y agravantes de su grave descuido de Dios. En hebreo la palabra es mis hacedores, en plural, que se usa no solo aquí, sino también en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, y también en Isaías capítulo 44, versículo 5. Y eso sin ninguna necesidad, cuando bien podría haber sido puesto en número singular, aunque Elohim sea plural, como lo es, por ejemplo, en Génesis capítulo 1 y versículo 1, ya que claramente implica una pluralidad de personas en la esencia divina, de los cuales se pueden observar en Génesis capítulo 1 y versículo 26. También habla de canciones, es decir, materia de canciones, gran ocasión para regocijarse y alabar también a Dios. También nos habla y dice que en la noche, es decir, tomando metafóricamente en la noche de la aflicción, lo que implica que no quieren motivo para bendecir a Dios, incluso en sus aflicciones. También podemos observar correctamente, ya que esta palabra siempre se usa en Job, excepto en un lugar que es dudoso, por ejemplo, en el capítulo 36 y versículo 20, que puede mencionar en lugar del día, ya sea porque a las personas oprimidas que durante el día son cruelmente tratadas por sus opresores, se les permite descansar durante la noche, o porque la mano y misericordia de Dios se manifiesta más en la preservación y descanso y sueño de la noche que en las bendiciones del día, que son procuradas por la industria del hombre, o porque el día es el momento de la acción, sin embargo la noche de la contemplación, cuando hacemos y también debemos recordar la misericordia de Dios con acción de gracias, como señala, por ejemplo, el Salmo 42, versículo 8, y el Salmo 119, versículo 62. Continuará con el versículo 11, donde dice, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves del cielo. También dice, quien nos enseña más que las bestias de la tierra y nos hace más sabios que las aves de los cielos. Esto se menciona como un agravante adicional del descuido de Dios por parte de los hombres en su miseria, ya que Dios ha dado a los hombres esos dones que ha negado a las bestias, la razón y la espiritualidad o la piedad, y también la sabiduría para conocer a Dios y a sí mismo, y también sus obligaciones para con Dios y su dependencia de Él. Y por lo tanto, no les conviene ya ser como criaturas brutas, rugiendo, clamando en sus miserias, sin prestar absolutamente atención a Dios en forma de oración o alabanza. Y si lo hacen, no he de extrañar que Dios no se fije en ellos. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice, allí clamarán, y Él no oirá por la soberbia de los malos. También dice, allí clamarán, pero Él no responde por la soberbia de los hombres malvados. Allí,
o entonces, como se usa también en esta partícula, y se puede notar en el Salmo 14, versículo 5, y también en Eclesiastés capítulo 3, versículo 17, es decir, en ese tiempo o condición, ya que el orgullo de los hombres malvados, como dice, de los opresores. Así que esta es la razón, no de la última cláusula, porque en nadie responde, sino de la primera, porque claman. Por lo tanto, la última cláusula está encerrada entre paréntesis y las palabras deben transponerse como algunos las colocan. Sigue diciendo, allí claman por la soberbia de los malvados, pero dice que nadie responde. La razón de lo cual sigue en el versículo siguiente. Pero se puede notar que de los oprimidos, y así no hay necesidad de ningún paréntesis o transposición. Y así estas palabras contienen una razón de las palabras inmediatamente anteriores que es muy natural y fácil y habitual a saber por qué nadie da respuesta, es decir, por qué Dios no responde, atiende a sus gritos, a causa de su orgullo, porque ambos son malvados e impenitentes y orgullosos, sin humillarse por aquellos pecados por los cuales Dios trajo extra miseria sobre ellos y por lo tanto ellos no se sometieron a la obediencia de Dios. Continuará con el versículo 13, donde dice, ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. También dice, ciertamente Dios no escuchará un clamor vano, ni el Todopoderoso lo considerará. Nótese que eran personas vanas y livianas, que no tienen verdadera sabiduría, ni tampoco sólida piedad en ellas, sino que son totalmente adictas a las cosas vanas, a las cosas mundanas, regocijándose inmoderadamente cuando las tienen y clamando por falta de ellas, como aquí lo están haciendo. También se puede observar que los gritos son vanos, que no proceden de la fe ni de la piedad, sino sólo del amor propio y del sentido natural de su miseria, lo cual es común a ellos con las bestias brutas del campo. Aquí se pone lo abstracto por lo concreto, como a menudo se pone la maldad por los malvados y el orgullo por los orgullosos y cosas por el estilo. Continúa diciendo, ni tampoco lo tendrá en cuenta el Todopoderoso. Aunque Dios puede socorrerlos, como implica este título de Dios, y aunque sea juez del mundo, como significa el antiguo nombre de Dios, a causa quien, por tanto, corresponde hacer justicia a los oprimidos contra el opresor, pero en este caso justamente se niega a ayudarlos. Continuará con el versículo 14, donde dice, ¿cuánto menos cuando dices que no haces caso de él? La causa está delante de él, por tanto, aguárdale. También dice, ¿cuánto menos cuando decís que no lo contemplo? El caso está delante de él y debéis esperar en él. Aunque digas que no lo verás, más bien, cuanto menos cuando dices que no puedes verlo. Es decir, cuanto menos atenderá Dios a tus oraciones cuando digas que no puedes verlo ni encontrarlo, como señala también Job capítulo 9, versículo 11 y capítulo 23, versículo 3, que está completamente escondido de ti y te trata como a un enemigo. Job capítulo 33, versículo 10. Sin embargo, el juicio o la causa, es decir, tu causa, está delante de él o espera su decisión. Por lo tanto, confía en él, espera con paciencia y confía, ya que la última palabra aún todavía no se ha dicho. Continuará en el versículo 15, donde dice, mas ahora porque en su ira
no castiga ni inquiere con rigor. También dice, y ahora por cuanto no ha visitado en su ira, ni ha reconocido bien la transgresión. Comienza diciendo porque no es así, es decir, porque Job no reconoce la justicia de Dios y sus propios pecados, y espera en Dios, en su camino, misericordia, según el último consejo que le ha dado en Job capítulo 35, versículo 14. También sigue diciendo de Él, Dios, a quien se atribuye esta gran obra de visitar en todas partes de la Escritura. También sigue diciendo, ha visitado en su ira, es decir, ha puesto sobre él graves tribulaciones, todo lo cual es demasiado poco para llevar a Job a la conformidad con Dios. Sigue diciendo, él no lo sabe, Job no es lo suficientemente consciente de ello como para humillarse bajo la mano de Dios. También sigue diciendo, en gran extremidad, o aunque cuya partícula se entiende, a veces de la cual se han dado ejemplos anteriores, como por ejemplo, en gran extremidad o abundancia, a saber de aflicciones también. Note que aunque Job hasta ahora ha estado y aún está agobiado por calamidades muy graves, sin embargo, no han llevado a Job al conocimiento de Dios y de sí mismo. Pero por otro lado, este versículo se puede traducir, por ejemplo, así. Y ahora debes de saber que su ira, es decir, la de Dios, te ha visitado, poco o nada, es decir, en comparación con lo que te has merecido y razonablemente podrías esperar. Ni él ha sabido, es decir, la de Dios, juzgado o castigado, como se usa esta palabra, por ejemplo, en Proverbios capítulo 10 y versículo 9, y también en otros lugares, en o según, como se usa a veces el prefijo vet, que significa la gran abundancia, a saber, de tus pecados. Y por tanto tus quejas contra Dios son muy injustas e irrazonables. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. También dice, entonces Job abre su boca en vano, multiplica palabras sin conocimiento. Comienza diciendo, por tanto, en vano abre Job su boca, o en vanidad, ya que multiplica palabras sin conocimiento, es decir, se atreve a hablar palabras vanas e insensatas porque Dios no lo ha castigado como podría haberlo hecho por sus declaraciones anteriores. Y voy concluyendo con esto. Note que el hombre es siempre propenso a los extremos en ambos lados. En la prosperidad, incluso el creyente tiende a pensar, nunca seré movido, Señor, con tu favor, has hecho que mi montaña se mantenga firme. Salmo 30, versículos 6 y 7. Y en la adversidad, por otro lado, suele decir, no hay esperanza, nunca veré el bien. Job, capítulo 35, versículo 14. Sin embargo, la excelencia del entendimiento que Dios ha puesto en nosotros por encima de las bestias del campo y las aves del cielo. Job, capítulo 35, versículo 11. Podría enseñarnos cuán grande es la voluntad de Dios para con nosotros y cuán confiadamente podemos comprometernos a nosotros mismos y a nuestras causas a Él, esperando pacientemente en Él para el alivio y la liberación en su propio tiempo. Amigo y amiga oyente, en estos tiempos actuales estamos acostumbrados a lo rápido, a lo exprés. Y esto hace que cuando le pedimos a Dios, esperamos la respuesta
ya, de modo inmediato, ya que si no hay respuesta, significa que Dios no nos ha escuchado. Sin embargo, amigo y amiga oyente, hay algo que Dios hace instantáneamente, inmediatamente, y es cuando un alma, una persona, viene a Cristo Jesús y lo hace en arrepentimiento. El Señor le perdona al momento, inmediatamente, todos sus pecados y todas sus transgresiones. Si lo hace con un corazón sincero, si lo hace con un corazón entendiendo que necesita de parte de Jesucristo el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Esto es lo que Dios ofrece al pecador arrepentido y a la pecadora arrepentida. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, es la hora, es el momento que vengas en oración al Señor confiando en Él, porque Él solamente puede perdonar tus pecados. Ora conmigo si nunca antes la has hecho y repite esta oración que voy a estar haciendo y di: Señor Jesucristo, vengo en este momento ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados, por todos mis delitos y todas mis transgresiones, que son muchas. Me arrepiento de ellas, te pido perdón por todas ellas. Hasta ahora he sido una persona que me he creído autosuficiente, pero la salvación solamente viene de ti. Y ante ti vengo y ante ti me humillo, recibiéndote como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.